Hoy el Estado de Israel y el pueblo judío está de luto, es un día de duelo nacional. Recordamos el Holocausto y a los héroes que sobrevivieron a aquella Segunda Guerra Mundial. Como todo año y como ya es tradición en nosotros, yo me vengo hasta lugares donde hay gran público para mostrarles algo que conmociona. Dentro de un ratito van a ver 2 minutos de sirena de guerra y todo el país se va a paralizar. No importa dónde estés, no importa qué estés haciendo, nos vamos a parar a reflexionar y a honrar la memoria de todos aquellos que fueron asesinados, de todos aquellos héroes que sobrevivieron. Después voy a hacer un recorrido por un centro acá, muy cerca de Tel Aviv, de rascacielos, que tiene que ver con un personaje del cual les voy a hablar, llamado Saúl Willenberg. Quédense a ver este video porque no tiene ningún desperdicio. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. En el primer enlace de este y todos los videos ustedes la podrán visitar. Les voy a mostrar la ciudad, cómo se prepara antes de la sirena y les recuerdo, como estamos en tiempos de guerra, si la sirena es corrida, quiere decir de que es en memoria de aquellos muertos, pero si de repente nos sorprende una sirena de guerra que sube y baja, quiere decir que hay que correr al refugio. Esta es la realidad de Israel. Miren lo que es este país, miren lo que es Tel Aviv. Falta apenas 1 minuto, el cielo de Tel Aviv está a punto de desgarrarse con ese sonido que lo va a detener todo, casi todo, porque hay primos musulmanes que no son capaces de siquiera detenerse 2 minutos en memoria de asesinados inocentes. Es indignante. No son todos los árabes, pero a veces uno solo mancha todo el resto. Ustedes miren el tráfico, la gente apurada, los rascacielos que tocan las nubes. Todo este ruido está por convertirse en un silencio absoluto. En estos últimos segundos de normalidad, quiero que piensen en alguien que caminó por estas mismas veredas, ocultando un incendio en el alma. Un hombre que vivió aquí, pero que nunca salió del todo de un lugar llamado Treblinka. Prepárense, porque cuando la sirena se apague, les contaré quién fue Samuel Willenberg. Acabamos de presenciar uno de los momentos más impresionantes del año. Hace apenas unos instantes, el aire de Tel Aviv y de todo Israel se congeló. El sonido de la sirena, ese llanto mecánico que atraviesa el pecho, detuvo en seco los motores, las conversaciones
y el ritmo frenético de esta ciudad que nunca duerme. Como pudieron comprobar y vivir conmigo, por 2 minutos el tiempo no existió, solo fuimos millones de personas de pie convertidas en estatuas de duelo sobre el asfalto caliente. Pero ahora, como pueden ver, la vida ha vuelto a estallar. Los buses reanudan su marcha, los trenes cortan el horizonte entre rascacielos de cristal y el tránsito fluye de nuevo con esa energía indomable que define a Israel. Se trata de un contraste casi violento, el de pasar del silencio absoluto al caos de una metrópolis moderna. Ahí dice en hebreo Izkor, que significa recuerda o memoria, y mientras yo camino por este ruido, no puedo dejar de pensar que entre esta multitud que corre hacia el trabajo o va hacia el mar, caminó durante décadas, hasta hace apenas 10 años, un hombre que habitaba 2 mundos al mismo tiempo. Su nombre fue Saúl Willenberg. Para sus vecinos, aquí en Tel Aviv, él era un hombre amable, un agrimensor que trabajaba con medidas y planos, alguien que podrías haber cruzado 1000 veces en la calle Dizengoff sin sospechar nada. Pero Samuel llevaba dentro suyo un incendio que nunca se apagó. Mientras pisaba este suelo firme y libre, sus pies recordaban el barro y la ceniza de un lugar llamado Treblinka. Él no solo sobrevivió al campo de exterminio más eficiente de la maquinaria nazi, fue uno de los líderes de la historia revuelta que desafió al destino. Samuel no era solo un habitante más en esta ciudad, era un testigo que, mientras veía a Tel Aviv crecer hacia el cielo, se aseguraba de que el suelo que pisamos nunca olvidara lo que hay enterrado en la memoria. Y hoy, mientras la ciudad recupera su ruido, yo quiero contarles por qué la historia de este vecino de Tel Aviv es la razón por la que, cuando suena la sirena, el mundo entero debería detenerse. Para entender el hombre que caminaba por estas calles, tenemos que retroceder a un andén donde el aire no olía a mar, sino a desesperación. Octubre 1942, Shmuel o Samuel bajó de un tren en Treblinka. En ese entonces no era el hombre fuerte que veríamos años después en Israel, era un joven rodeado de gritos, ladridos y un destino que parecía sellado. Treblinka no era un campo de trabajo, era un matadero, literal. El tiempo de vida promedio al cruzar esa entrada se medía en minutos y no en años. En medio del caos de la llegada, mientras los guardias empujaban a la multitud hacia lo que llamaban las duchas, ocurrió un milagro en forma de susurro. Un conocido que ya estaba dentro de ese infierno reconoció a Samuel entre la masa de gente. Sin mirarlo a los ojos, le lanzó una orden desesperada. «Di que eres constructor». No hubo explicaciones, no hubo tiempo para preguntas. Samuel, que en realidad era un estudiante de arte, entendió que su única balsa de salvamento era una mentira. Cuando el oficial de la SS, gritó preguntando por trabajadores especializados, Samuel dio un paso al frente. «¡Constructor!», exclamó con una seguridad que no sentía. Ese simple intercambio de palabras lo separó de la fila que caminaban hacia las cámaras de gas. Mientras miles de personas, incluyendo a casi todos los que habían viajado con él, desaparecían tras las puertas de hormigón, Samuel fue asignado a un grupo de trabajo. Así comenzó su descenso al corazón de la bestia. Su tarea inicial no fue construir, sino lidiar con los restos de una civilización que estaba siendo borrada. Samuel sobrevivía cada día fingiendo una destreza que no tenía, pero con los ojos bien abiertos. Lo que no sabía en ese momento es que ser constructor le daría la oportunidad, décadas más tarde, de reconstruir la memoria de un pueblo entero desde su pequeño rincón en Israel. Pero antes de la redención, el destino le tenía preparada la prueba más cruel que un ser humano puede soportar entre montañas de ropa y silencio. Sobrevivir en Treblinka no significaba estar a salvo, significaba ser un testigo forzado del fin del mundo. A Samuel lo asignaron al comando de clasificación, el grupo encargado de vaciar las maletas y organizar las pertenencias que los judíos dejaban atrás antes de ser asesinados. Era una montaña de objetos que gritaban nombres, zapatos, fotos, cepillos de dientes, recuerdos de vidas que habían dejado de existir apenas unos minutos antes. Un día, mientras revolvía un montón de ropa recién llegada,
El tiempo se detuvo para Samuel de una forma mucho más violenta que cualquier sirena. Entre el caos de telas y abrigos, sus manos tocaron algo familiar. Reconoció la textura, el corte, el color. Eran 2 abrigos pequeños gastados por el uso y el cariño. Eran los abrigos de sus hermanas menores Ita y Tamaga. En ese instante, el horror dejó de ser una cifra estadística para tener nombre y apellido. Samuel no tuvo tiempo para llorar, no podía caer de rodillas ni gritar de agonía. Si mostraba debilidad, el siguiente par de zapatos en la montaña sería el suyo. Tuvo que seguir trabajando, doblando la ropa de sus propias hermanas, mientras el humo de los hornos, cargado con el rastro de su propia sangre, subía al cielo de Polonia. Ese es el peso que Samuel trajo consigo a Israel. Ese es el recuerdo que lo acompañaba cuando tomaba un café en una terraza de Tel Aviv o cuando jugaba con sus nietos. Él llevaba en sus manos el fantasma de esos 2 abrigos. Pero fue ese mismo dolor insoportable el que encendió en él una chispa de rebelión. Samuel decidió que no moriría allí, que no permitiría que el nombre de sus hermanas fueran la última palabra. Si había sobrevivido como constructor, ahora construiría el camino hacia la justicia, aunque tuviera que caminar sobre el fuego para lograrlo. Samuel no solo sobrevivió, se rebeló. En agosto de 1943 participó en la histórica revuelta de Treblinka, escapando bajo una lluvia de balas y saltando sobre los cuerpos de sus compañeros en una huida desesperada hacia los bosques. Años después, cuando finalmente llegó a las costas de Israel, Samuel eligió la luz. Se estableció aquí en el corazón de Tel Aviv, formó una familia y trabajó reconstruyendo este país con sus propias manos. El constructor nunca dejó de construir y uno de sus proyectos lo están viendo ante sus ojos. Todo este predio de rascacielos es una idea e iniciativa suya a comienzos de este siglo. Cuando la gente nombra a este barrio con el nombre de Shmuel, que significa Samuel, pocos saben que se trata de aquel constructor sobreviviente del Holocausto. Todo lo que están viendo aquí, amigos, es iniciativa de él. Su vida siguió, y ya jubilado, en su departamento de Tel Aviv, cerca de Dizengoff, Samuel tomó una decisión que dejó al mundo boquiabierto. Los nazis habían arrasado Treblinka, plantando árboles y construyendo una granja para borrar las pruebas del crimen. No había fotos, no había rastro. Entonces Samuel decidió que si no había imágenes, él las crearía con sus propias manos. Y ahí se convirtió en escultor. En su jubilación, durante años, el silencio de su taller en Tel Aviv fue interrumpido solo por el golpe del metal. Samuel moldeó en bronce cada escena que sus ojos no podían olvidar. El hombre que afeitaba a las mujeres las cabezas, los prisioneros cargando piedras, los rostros de quienes caminaban hacia el gas. Sus esculturas no eran solo arte, eran declaraciones judiciales fundidas en metal. Cada vez que terminaba una pieza, Samuel sentía que le arrebataba un fragmento de victoria al olvido. Samuel Willenberg falleció hace 10 años, en el 2016, siendo el último sobreviviente de aquel infierno. Pero hoy, mientras caminamos por estas calles modernas, entre la tecnología y la libertad de este Israel que él ayudó a levantar, su mensaje sigue vibrando. Samuel nos enseñó que la verdadera victoria no es solo sobrevivir, sino tener la valentía de recordar para que otros puedan vivir sin miedo. Y para terminar, mientras el pulso de Tel Aviv ya recuperó su ritmo, quiero decir algo importante, que no podemos olvidar que la historia de Samuel es un fragmento de un mosaico de dolor mucho más vasto. Al sonar la sirena, no solo lloramos por los 6 millones de judíos cuya luz fue apagada, en ese silencio también habitan las almas de millones de otros seres humanos que fueron devorados por la misma maquinaria de odio. Recordamos a los católicos, a los cristianos de diversas confesiones, a los gitanos, a los disidentes políticos y a tantas personas inocentes que fueron perseguidas por no encajar en un molde de crueldad. La tragedia de la Segunda Guerra Mundial no distinguió credos cuando se trató de sufrir la barbarie. En los mismos campos donde Samuel encontraba los abrigos de sus hermanas, también morían sacerdotes que ofrecieron su vida por otros, como San Maximiliano Kolbe y miles de personas cuya única culpa, entre comillas, fue defender la dignidad humana.
Por eso este video es también un tributo a ellos, porque el dolor no tiene religión y la memoria debe ser un hogar para todos los que sufrieron. Pero hay un grupo de personas que merece un lugar sagrado en nuestro relato, los justos entre las naciones, aquellos hermanos católicos o cristianos que en medio de la oscuridad más absoluta decidieron ser faros de luz. Hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas, sus familias, su seguridad para esconder a un niño judío en un sótano, para falsificar un pasaporte o para compartir un trozo de pan en un gueto. Muchos de ellos pagaron con la muerte su decisión de ser humanos en un mundo que había perdido la humanidad. Sin esos valientes, muchos de los que hoy caminan por las calles de Israel no estarían aquí. Ellos nos enseñaron que incluso cuando el mal parece invencible, una sola persona tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Al cerrar este homenaje, entonces, nos quedamos con esa lección. La memoria del Holocausto no es solo un recordatorio de lo que el hombre es capaz de destruir, sino de lo que el amor y la solidaridad pueden salvar. Entonces, que el recuerdo de todas las víctimas y la valentía de quienes los ayudaron nos inspire a construir un futuro donde el respeto sea nuestra única bandera. Nunca más, para nadie.